Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al resumen semanal de la jornada de la Liga Femenina Endesa. Bienvenidos al resumen de la sexta jornada del Campeonato Nacional de Baloncesto Femenino. Una jornada que se antojaba complicada para muchos equipos, una jornada que ha sido bastante incluso comentada en redes sociales, bastante criticada, porque muchos equipos, concretamente los 8 europeos, tenían más o menos unas 48-72 horas de descanso entre la jornada europea y el fin de semana, cosa que hemos visto que en otras ligas nacionales, como puede ser la francesa o la italiana, no ocurre esto, pero sí que sabíamos que debido a la concentración de las elecciones la semana que viene, se iba a adelantar un poco la jornada. Aún así, los resultados que se han dado han sido resultados muy interesantes que vamos a analizar ahora uno por uno. Y sin más dilación vamos a empezar ya viajando al único partido que se jugó en el jueves. Concretamente nos vamos al Palau Municipal de Esports de Badalona, donde se enfrentaba el Club Juventud de Badalona contra Casademont Zaragoza. Venían ambos equipos con dinámicas opuestas en liga. Juventud venía de perder contra Guernica, en cambio de Zaragoza venía a cosechar una victoria muy importante ante Girona. En cambio, Zaragoza venía de perder un partido 48 horas antes contra Venecia, que las podía dejar muy tocadas, sobre todo en el aspecto físico. Y al principio del partido vimos para mí a un Juventud muy metido en el encuentro, con las ideas muy claras de lo que quería Vizcaíno y sobre todo poniendo una zona en el primer cuarto que la verdad no supo atacar concretamente bien el quinteto de Casademont Zaragoza los primeros 5 minutos. Para mí Juventud tuvo muy claro la idea de partido, sabían que con un quinteto bastante físico por parte de Casademont no iban a suponer una amenaza desde tres. Y en cambio, el poderío que tenían con jugadoras como Bello o como Fingal por dentro les iba a costar si no podían atacar esa zona. El partido estuvo muy igualado durante el primer cuarto, hasta más o menos que llegamos al sexto o séptimo minuto, donde Carlos Cantero introdujo tanto a Elena Puello como a Merritt Hempi y encontraron la manera de romper esa zona local, sobre todo con una muy buena Hempi, anotando 6 puntos seguidos, Puello desde la línea de 3 hicieron que de cara al segundo cuarto Juventud tuviera que modificar esa defensa. Iban alternando un poco la zona, pero sobre todo iban defendiendo a nivel individual, cosa que a Casademont Zaragoza no parecía importarle. Empezaron a ver esas fisuras que tenía la zona de Club Juventud Badalona. Pero por su parte, Juventud de Badalona sabía atacar también a Casademont Zaragoza, sabía que tenía que imponer un ritmo bastante alto y fue Rachel Howard la encargada de ello. Como veníamos viendo las últimas jornadas, las últimas 3, 2, 4 jornadas, Rachel Howard está asumiendo el poderío ofensivo de los locales, con penetraciones, con tiros, muy hiperactiva, y eso es algo que normalmente contra la defensa de Casademont suele sufrir. Llegamos al descanso con un partido bastante igualado, no parecía que Casademont tuviese una ventaja muy clara. En cambio, en el tercer cuarto sí que vimos ya un poco una desconexión de Club Juventud Badalona. Casademont Zaragoza empezó el tercer cuarto muy metida en el encuentro. Otra vez Elena Puello volvió a encontrar esos resquicios en la defensa local. Gempi, que esta vez volvió a salir ahora sí en el quinteto, seguía haciendo mucho daño a jugadoras como Evo, como Dembélé. Vimos que Juventud volvió a apostar muchas veces del partido por ese triplete de jugadoras altas, ¿no? Como son Siuka, Dembélé y Evo, pero enseguida vieron que, aunque tenían mucho poderío interior, una tercera falta de Evo la mandó al banquillo y sin Evo en el partido se vio como Casademont tenía una gran ventaja interior, tanto con Gempi como con Aminata Gueye. El tercer cuarto creo que fue bastante superior en casa de Zaragoza. La cuestión es que llegamos al último cuarto y en el último cuarto parecía que Casa de Mon seguía con el mismo ritmo, que incluso se llegó a ver una diferencia al principio del último cuarto de más o menos unos 18 arriba para Casa de Zaragoza, una distancia que más o menos durante todo el último cuarto es verdad que se iba manteniendo, pero justo hubo un altercado entre Evo y Aminata Gueye, donde pitaron una doble técnica, empezaron enzarzadas al rebote de un tiro libre, y antes de cruzar la cancha se les señaló la primera técnica, y después de cruzar la cancha siguieron encaradas y fueron expulsadas ambas por doble técnica. En el caso de Casa de Zaragoza, no vieron muy afectado su juego, ya que con Nerea Hermosa y con Merritt Hempi tenían ahí bastantes bazas. En cambio, Juventud, sin Evo en el partido, no se vieron cómodas en ningún momento, no supieron defender esa zona interior. Y Club Juventud Badalona se veía forzado a volver sobre todo a esa defensa individual
ya que la defensa en zona sin Evo les estaba costando mucho, no la podían mantener. Es verdad que volvió los últimos minutos y realmente le funcionó a Juventud. Por eso que creo que ahí Vizcaíno no se supo adaptar bien a la necesidad del equipo en defensa, porque en los últimos minutos Club Juventud Badalona pasó de tener una distancia aproximada de unos 20 puntos de diferencia, que la pudo reducir hasta los 12-13 puntos, con un triple sobre la bocina de Rachel Howard, que hizo un partidazo con 25 puntos, muy hiperactiva. Es verdad que para mí, sorprendentemente, Inés Santibáñez la acompañó muy bien. Dembélé parece que tampoco había hecho mucho, pero Dembélé siempre suma, es una jugadora vital para Club Juventud Badalona. Y destacar por parte de que las visitantes, perdón, fue un juego otra vez muy colectivo. Es verdad que en el último cuarto, Carla Leite sufrió una cometida de faltas por todos lados, entre técnicas, tiros libres, se fue hasta los 15 puntos sin fallar ningún tiro libre, 7 de 7. Pero sobre todo el último cuarto hay que destacar el partidazo de Rachel Howard. El último cuarto, tirando de mucha inteligencia y mucha rabia, mantuvo a Juventud en el partido. Y, como hemos visto, el average siempre es importante, independientemente de contra quién te estés enfrentando. Y este triple en el último segundo de Howard puso la distancia final en 12 puntos. Vamos a destacar a las jugadoras silenciosas de este encuentro. Por parte de las locales, creo que queda bastante claro que Rachel Howard, 25 puntos, ha estado 3 rebotes, 3 asistencias, robó hasta 5 pelotas. Hiperactiva Rachel Howard, está siendo la mejor jugadora de Juventud antes de este parón. Es una jugadora que es muy necesaria, sobre todo mientras Siuka parece que no encuentra su sitio. Y sin duda es la aportación tanto ofensiva como defensiva en este partido, y por eso estamos hablando de la MVP de la jornada 6 de la Liga Femenina Andesa. Por parte de Casa de Mon voy a destacar a Merrit Hempi, creo que fue la jugadora clave para que Casa de Mon en el final del primer cuarto y en el segundo cuarto consiguiera romper esa zona que estaba planteando Juventud, que tanto daño le hizo, pero perfectamente se podría haber destacado una jugadora como Lena Puello, que estuvo excelsa en su tiro. Pero me voy a quedar con Merritt, que creo que era una jugadora que no venía jugando muy bien últimamente y fue clave para romper la defensa de Juventud, que creo que estaba siendo la gran baza en este partido. Ahora vamos a pasar a la jornada del viernes, vamos a pasar al primer partido que se vio en Mendizorroza, con un Araski contra Valencia. Un partido que, si lo hablamos hace 3 semanas, pensaríamos que Araski podía ser un equipo que le plantara cara a Valencia, pero, como siempre se dice, todos los partidos se tienen que jugar y por mucho que sea favorito un equipo, las cosas se demuestran en la cancha. Y eso es lo que pasó durante la primera parte. Sobre todo el primer cuarto creo que vimos un Araski muy serio, anulando muy bien las virtudes de Valencia, que vivía otra vez con los triples de Leo Fibic al empezar el partido. Pero vi a Araski muy concentrado, sin hacer un juego excelso ofensivamente. Defensivamente estaban anulando bastante bien a Valencia. Aún así, Valencia estaba por delante del marcador. Y lo que hay que destacar, ese aguja, ese daño que estaban haciéndole a Araski, lo único que no estaban sabiendo controlar era el juego interior de Valencia. La dupla Aguafam y Raquel Carrera, sobre todo Raquel Carrera, estaba haciendo muchísimo daño en la pintura. Y ya no solo en la pintura, porque conocemos tanto a Agua como a Raquel, que son jugadoras que perfectamente te pueden salir a la línea de tres, te pueden hacer penetraciones, son muy ágiles, son unas pivots que no es la típico 5 que se te pone bajo el aro y aprovecha ahí. No, son jugadoras que les encanta mover el balón, participar en el juego, y eso sufrió muchísimo Araski. Que es verdad que con Windor Stauder, sobre todo con una muy mala, para mí un mal partido de Jourdain, no estuvo muy acertada la jugadora de Araski, sufrieron muchísimo por dentro. Obviamente Raquel y Agua son jugadoras que también tienen una gran capacidad de mover el balón y permitieron, acompañados con una Leticia Romero, que volvió a estar excelsa sobre todo en los pases, generar mucho juego y mantuvieron a Valencia por delante del marcador con un marcador al descanso de 33-39 para las visitantes. Al volver de los vestuarios, parece que Valencia puso ese modo Euroliga que ya hemos visto que le gusta poner de vez en cuando. Apareció por primera vez, yo creo que en toda la temporada, un buen partido de Kayla Alexander, la que está siendo para muchos la MVP de la Euroliga o una de las MVPs de la Euroliga. Volvió a aparecer, es verdad que tanto Aguafam como Raquel Carrera seguían haciendo daño, pero Kayla Alexander también se unió un poco a la fiesta. Y en esa segunda mitad ya vimos como Kuchaman Garaski se vio sometida por la defensa de Valencia, una defensa muy fuerte,
Una defensa que solo concedió 23 puntos en la segunda mitad, 11 en el tercer cuarto, 12 en el en el último cuarto, perdón. Con un ritmo así de Valencia en defensa es muy difícil para cualquier equipo intentar mantener el ritmo ofensivo de Valencia, que tampoco hizo un partido excelso en ofensiva a niveles ofensivos, pero si en defensa está conectado, es un equipo que lo vimos viendo los últimos 5 años. Cuando aprieta en defensa es muy, muy difícil vencerlo. Es verdad que venía de una jornada difícil en Euroliga esta semana, pero aún así Valencia sabemos que es un equipo que tiene una plantilla excelsa para ganar a cualquier equipo y un fondo de armario espectacular. Cosa que no he hablado antes, Casademón fue el único equipo que pudo alinear a 12 jugadoras en el encuentro, Valencia pudo hacer lo mismo, pero como supimos posteriormente, Tanaya Atkinson no iba a dejar el club valenciano. Y destacar que en Valencia volvió la base Martí Lekovic, que venía de un par de partidos sin jugar, volviendo a aportar puntos, concretamente 3, sobre todo repartiendo un juego. Y lo que quiero destacar de Valencia es que sin hacer un partidazo, sobre todo, creo que jugadoras como Yagupova, que tienen que recuperar un poco a poco la forma, Leti Romero volvió a estar excelsa, Araujo no estuvo tan acertada, Buena Vida también pasó más apercibida, pero cuando estamos hablando de que hay jugadoras que pasan desapercibidas y Valencia te acaba ganando de 21 puntos, es porque el equipo es muy bueno y no es ninguna novedad hablar de que Valencia tiene un equipazo, un juego coral muy interesante y sobre todo destacar otra vez ese aumento del nivel defensivo de Valencia. Jugando así, como bien he dicho, pocos equipos a nivel europeo pueden vencer a Valencia. Y en cuanto a Araski, un partido tosco. Últimamente lo que estamos viendo de Araski, es verdad que desde que ha vuelto Dembélé parece ser que tiene un poquito más de orden, pero Araski está viendo mucho de las jugadas de Toussaint, que aunque anotó 10 puntos, se fue hasta los 4 de 16 en tiros de campo. Estamos viendo a un Araski que está un poco desordenado. No quiero decir que sea ningún problema, al fin y al cabo que le quiten lo bailado, como son las primeras victorias que consiguió en el Polideportivo Mendizorroza, pero creo que a Araski este parón le va a venir bien para reorganizar ideas, para que sus jugadoras como Noah Borro, que volvía de lesión, se adapten otra vez al esquema del juego. Y por último, destacar en las locales que la mejor jugadora silenciosa para mí fue Quindert Stauder, otra vez más la pivot, tuvo que lidiar con el duro y férreo equipo de Valencia en su juego interior, con Aguafam, con Raquel Carrera, con Kyle Alexander, con Araujo, lo tuvo muy complicado, pero creo que hizo una defensa bastante buena, intentó mantener al equipo dentro del partido, y aunque de cara al aro no estuvo espectacular, consiguió rebotear hasta 8 rebotes ante un equipo que ya sabemos que le encanta atacar el rebote ofensivo, que es duro en el rebote, como es Valencia. Por parte de las visitantes, es muy difícil destacar a una jugadora porque estuvieron muchas excelsas. Vamos a quedarnos con Raquel Carrera. Sobre todo porque Raquel, a diferencia para mí un poco de Agua, creo que Agua sobre todo la vimos muy bien en la zona. Raquel, sobre todo en ese segundo cuarto, fue un partidazo de Raquel, la MVP nacional de hace unos años. Sabemos por qué esta jugadora fue MVP en su día y porque es uno de los mayores talentos que tiene España a día de hoy. Es una jugadora que es capaz de subirte la pelota, de meterte cara hasta desde la línea de 3, desde los 6 metros, desde el tiro libre, penetraciones, coger rebotes, te la mete desde debajo del aro. Es una jugadora espectacular y por eso creo que a Raquel, cuanto más necesitaba aparecer, Valencia la encontró. Y por eso estamos hablando de que al descanso la distancia de +6 en parte fue por un muy buen juego de Raquel Carrera. Nos toca ahora ir al siguiente partido, el IDK contra Movistar Estudiantes, un partido que sobre el papel pintaba bastante igualado y así fue. Nunca decepciona el conjunto vasco. Tengo que reconocerlo, lo avisé la semana pasada. IDK creo que había empezado un poco demostrando de que las victorias a lo mejor habían sido un poco, no tanto por juego, pero la semana pasada ya demostraron que tenían un juego muy interesante y otra vez esta semana creo que han mejorado su juego contra Estudiantes. Creo que hicieron un partido muy serio. Quiero destacar que para mí fue un partido muy igualado, muy, muy igualado, pero es verdad que IDK fue un poco mejor que Estudiantes en cada cuarto. Destacar, si os fijamos en los marcadores, que IDK ganó todos los cuartos. Estamos hablando de un +4, de un +4, de un +1 y de un +3. Así está claro que te mereces la victoria. Por mucho que sea el partido igualado, si en cada cuarto estás rascando un poco de diferencia, es muy difícil que se te escape este partido. Por su parte,
Quiero destacar que IDK hizo un gran juego, para mí el mejor partido de todo lo que llevamos de Liga Femenina Endesa. Vimos un IDK muy serio y sobre todo muy físico. Quiero destacar muchísimo la aportación de tanto de Jim como de Falle como de Robinson junto a Rousseau Book, que creo que fueron 4 jugadoras que tanto ofensivamente como sobre todo defensivamente pusieron mucho músculo, pusieron mucho ritmo al juego de las vascas y creo que ahí se cementó, para mí, en mi humilde opinión, la victoria de las locales. Vi a un IDK con una identidad, en este caso es lo que os estoy diciendo, un ritmo muy alto, muy físico, aprovechando también ese juego interior, con Cadilla Falle bastante bien activa, Ejim que se estaba moviendo mucho con las penetraciones, con esos tiros desde media distancia, y sobre todo con un muy buen partido de Paige Robinson. Apareció por fin Robinson, sobre todo desde la línea de 3, con 3 triples, pero un inmaculado 6 de 6 de tiros de 2. Por su parte, Estudiantes sufrió mucho durante todo el partido. Por dentro, en Seibo no se encontró cómoda en ningún momento. Por lo tanto, cuando tú tienes que la nena africana no se encuentra cómoda, normalmente intentan apreciar Frida Brunner, que es la jugadora alemana que más está asumiendo últimamente en Movistar. Tampoco tuvo un partido fácil, como bien decíamos, tenía que enfrentarse en la zona con jugadoras como Ejim, como Falle, y la estaban frenando muy bien. Y cuando tanto Brunner como Echabon no aparecen, Movistar Estudiantes se encontró en Juana, en la capitana, para poder intentar mantener al partido, al equipo estudiantil, perdón, en el partido. Aún así, IDK para mí fue muy superior. Es verdad que hubo una igualdad en el marcador, que estuvieron ahí arriba más o menos durante todo el partido. De hecho, sobre todo a partir del descanso, IDK siempre tenía una distancia más o menos de +5 en el marcador. A veces se acercaba un poco Estudiantes, a veces se alejaba un poco IDK. Había momentos en la segunda mitad, incluso vimos un +10 a favor de IDK. Pero yo lo que vi durante todo el partido es como las vascas consiguieron controlar muy bien el juego de Movistar Estudiantes. Y en el momento que parecía que Estudiantes, sobre todo movidos por una buena Bunner en la segunda mitad, por una buena Juana Chameleon, parecía que se acercaban en el marcador, había tiempo muerto de las locales, o las locales te contrarrestaban enseguida con una buena jugada de Paige Robinson, con una Russo Book que aún sin hacer el partido que vimos el otro día, volvió a anotar y a sumar. Creo que IDK en las pequeñas diferencias del juego volvió a demostrar que estaba un pasito por delante de Movistar Estudiantes, que es verdad que venía de jugar Eurocup y es verdad que Movistar Estudiantes no sabemos qué está pasando muy bien. En Eurocup parece que la fortuna sí que le está sonriendo, en cambio aquí en la Liga Estudiantes parece ser que le está costando un poco sumar victorias. No quiero decir que sea preocupante, es verdad que Estudiantes no ha tenido rivales fáciles, pero cuidadito porque sabemos que un equipo como esta de Estudiantes tiene que estar pensando en la Copa de la Reina. Ya llevamos 6 jornadas. Empiezan a urgir un poco las victorias. Por parte de IDK, como dije la semana pasada, hay que aplaudir a estas jugadoras. Están jugando a un nivel espectacular. Creo que por encima de lo que todos nos esperábamos. Lo que más me está gustando de IDK es que cada semana parece ser que es una jugadora diferente a la que destaca y que estoy viendo una identidad en IDK. Estoy viendo una idea de juego diferente a lo que sobre todo vi al principio de la liga. Sobre todo me acuerdo que el partido contra Spark Gran Canaria, que parece que fue un poco, ganaron, no sabe muy bien cómo. Ahora estamos viendo a un IDK muy sólido, muy físico, con ideas muy claras de juego. Y creo que IDK es un equipo que habrá que estar ya considerando para no solo Copa de la Reina, sino para dar susto a grandes equipos. Hablando de las jugadoras destacadas del encuentro, las MVP silenciosas, vamos a destacar a Paige Robinson en el conjunto local. Para mí creo que hizo un partidazo, creo que fue el primer buen partido que realizó, un 6 de 6 en tiros de campo, 3 triples, sobre todo muy, muy, muy energética. Tuvo ese contagio yo creo que de jugadoras como Jin, como Falle, como las penetraciones de Book, y creo que cuando juntas todo eso y a una jugadora como Robinson inspirada, creo que es el empujón que necesitaba esta jugadora para destacar y empezar a asomar la pata, ¿no? A asomar esa cabecita en la liga. Por parte de Movistar Estudiantes, no fue el mejor partido, no fue lo que estábamos esperando de un equipo como puede ser Estudiantes, no está dando los resultados, pero vamos a destacar a Juana Chameleon, que sobre todo hizo, yo creo, lo que se espera de Juana, que cuando tus jugadoras claves, ¿no? Como puede ser Frida Bunner, como puede ser Nneka Seibo, no estén inspiradas. Juana ya lo demostró el otro día en Eurocup, lo demuestra ahora contra IDK, que no solo es una jugadora que se le pueda conocer por el 3x3, es una jugadora excelente en esa posición de base escolta en Movistar Estudiantes, lo viene demostrando año tras año. Y cuando Juana asume la pelota,
intenta esas penetraciones, esos tiros de dos. Es una jugadora que además es capaz de asistir. En este partido, de hecho, estoy mirando que hizo 5 asistencias. Es una jugadora que se complementa muy bien con Stanachev, la verdad. Es una jugadora que tiene que liderar a Movistar Estudiantes y más en estos momentos difíciles que están sobreviviendo ahora mismo el conjunto madrileño. Nos toca ahora viajar hasta Paterna, hasta la isla de Gran Canaria, para vivir un partido muy interesante entre Spar Gran Canaria y Dunar Maquinaria Ensino. Dos equipos totalmente opuestos. Gran Canaria que necesita sí o sí la urgencia ya de una victoria. Ensino Lugo que venía solo con esa derrota sufrida contra Casa de Mozaragoza en la primera jornada y venía a demostrar que es un equipo que, como IDK, parece ser que pasan las jornadas y Ensino Lugo solo hace que crecer, crecer y crecer. Para mí, como espectador neutro, es el mejor partido que se pudo ver esta jornada. Un show por parte de ambos equipos ofensivamente. Y sobre todo vivimos un duelo de escoltas muy interesante entre Claudia Contell e Imani Tate. Un partidazo de ambas. Creo que fue sin duda las dos de las jugadoras que hay que destacar de esta jornada. Y sobre todo el toma y daca que se vio durante todo el encuentro, ¿no? Si tú miras el resultado, parece ser que solo fueron 4 puntos la diferencia. El partido se puede ir para cualquiera de ambos bandos. Se lo puede haber llevado Gran Canaria, se lo puede haber llevado Ensino, puede haber sido una distancia más grande, más corta, pero sí que vimos muchísima igualdad, que creo que mucha gente incluso no podía apostar por ello debido a la diferencia en la clasificación de ambos equipos. El primer cuarto, destacar el show de Claudia Contell. Empezó con 8 puntos de 8 del equipo. Gran Canaria solo la encontraba ella. Recordemos que Gran Canaria llegaba con la baja de Caroline Geriot para esta jornada, así que tenían ahí que aprovechar los minutos de Paula Estevas para intentar suplir esa baja. Pero el primer cuarto de Claudia fue inmenso. Estuvo en todas las canastas de su equipo prácticamente. El problema es que cuando Claudia Contell está imperial, para no ir ganando el primer cuarto y acabar por 4 abajo, es porque apareció Imani Tate. Imani, que sabemos que es una jugadora que ya lleva aquí 3-4 años en España, y sabemos que el día que lo tiene es una jugadora totalmente imparable. Se fue hasta los 25 puntos, reboteando 8 pelotas, dando 6 asistencias. Es verdad que se perdió hasta 7 balones, pero es una jugadora que sabemos que cuando está enchufada, muy difícil de parar. Aún así, lo que digo, llegaron con mucha igualdad al descanso. De hecho, se realizó un empate, si no me equivoco, así es. Efectivamente, se llegó al descanso con un empate en el marcador 46-46. Y en el segundo intervalo, en este tercer cuarto del partido, Durán Maquinaria Ensino cambió el chip, sobre todo en defensa. Gran Canaria empezó a ver un poco como Claudia Contel se empezaba a desesperar en ataque. Creo que la necesidad del equipo de falta de rotaciones no se está encontrando cómodo. Mientras Claudia no aparecía, empezaron a aparecer jugadoras como Paula Estevas, que hizo el mejor partido de lo que llevamos de liga, y otra vez Mercerón. Mercerón sobre todo muy intensa en el rebote, incluso rebote ofensivo, sacando faltas, tiros libres. No fue el mejor partido de Mercerón, pero empezó a sumar unos puntos muy necesarios que cuando se complementaban con las buenas jugadas de Claudia Contel, algún triple de Marie Mané, que volvió a estar desaparecida, sobre todo por las 4 faltas que cometió. Sin duda, dejaron que Gran Canaria, a unirse por debajo del marcador 10 en el tercer cuarto, permitieron que en ese último cuarto se acercaran en el marcador y pusieran un poco de pimienta al partido. El problema es que por una maquinaria en sino, una Alicia Flores que de cara al aro no estuvo muy acertada, pero increíblemente en un equipo donde está Lidia Giomi, donde está Zoe Hernández, donde está Orsilia y Dara y compañía, que Alicia Flores sea capaz de coger hasta 10 hasta 12 rebotes y repartir 8 asistencias. No necesitas a la mejor Alicia de cara al aro cuando tienes unos números excelsos como lo que hizo. En el tercer cuarto apareció la figura de Lidia Giomi, también en el último cuarto, una jugadora que estaba muy desaparecida en la primera mitad. Y si a esto le sumas una Imanitate que seguía on fire, por mucho que Gran Canaria en ese último cuarto, lideradas por Claudia Contell y por Mercerón, intentaron remontar, Ensino Lugo controló muy bien esos últimos minutos del partido. Creo que supo jugar muy bien con la necesidad de que Gran Canaria se estaba desesperando por la victoria. Y en términos generales, Ensino Lugo fue un poquito mejor que Spar Gran Canaria. Y en estos momentos de la temporada, cuando tú eres un poquito mejor y empiezan a haber esas dudas, esas necesidades de victoria de Gran Canaria, sumada a una rotación de que verán prácticamente 7 jugadoras,
Creo que en Sino Lugo supo gestionar mejor el partido, se llevó una victoria. Otra victoria más que las permiten seguir ahí luchando por el liderato. Spar Gran Canaria siguen últimas clasificadas sin ninguna victoria. Pero está claro que Spar Gran Canaria, si sigue jugando así, cuando vuelva a Geriot, la rotación otra vez se vuelva a ampliar, es un equipo que no se merece ir sin ninguna victoria y que sin duda va a rascar contra algún equipo más pronto que tarde, perdón. Por parte de las locales vamos a destacar a Claudia Contel, otra vez más, 26 puntazos de Claudia, se fue hasta las 10 faltas recibidas, muy eléctrica, sobre todo sin Geriot asumió todas las jugadas prácticamente de Spar Gran Canaria, y las que no asumía siempre acababan en manos de Paula Estebas, de Merceron, de jugadoras, ya te digo, como Marie Mané, aunque no estuvo muy acertada, de Richardson, que tampoco estuvo muy acertada. Repartió todo el juego y mantuvo al equipo en el partido en todo momento, sobre todo para mí con una primera mitad muy buena. Y en ese último cuarto para mí fue la líder de Spar Gran Canaria junto a Merceron para mantenerlas luchando hasta el último segundo. Por parte de Urán Máquina en sí, no, hay que destacar a Imani Tate, partidazo de Imani, como bien hemos dicho antes, se fue a los 25 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Hay que destacar que es verdad que perdió la mitad de los balones de su equipo, de 7 de 14, pero Imani asumió, tiro de 3, penetración, recibió faltas, hizo un partido prácticamente perfecto, quitando por esos fallos en la gestión de la pelota. Pero Imani es una jugadora que sabemos que es eléctrica, que es una jugadora de rachas, y en sí no lo agradece. En sí no agradece que normalmente un equipo que estaba siendo liderado por Alicia Flores y por Hiomi, que aparezca Imani Tate. Solo son buenas noticias para el conjunto gallego. Suma otra victoria y suma otra jornada más luchando por el liderato. Nos vamos ahora al partido más sorprendente para mí de la jornada, lo que pasó en Fontarnau. Partido entre Girona y Leganés, un partido donde Girona venía de una victoria muy trabajada ante Praga, las recientes campeonas de Euroliga, un partido donde Girona tuvo que sacar su mejor nivel, y lo mismo sucedió precisamente contra Baloncesto Leganés, un equipo que viene de esta segunda división española, y destacar que volvió la mejor Mariam Coulibaly, la que recordábamos del Juventud, la que vimos en las primeras jornadas de liga. Espectáculo de jugadora Coulibaly. Fue un partido muy, muy igualado, donde Girona el primer cuarto para mí lo jugó muy bien, apareció Coulibaly, hizo lo que quiso en el primer cuarto, canastas debajo del aro, moviéndose, el tirar de dos, incluso hasta de tres. Encontraban a Coulibaly como querían, muy bien. También el inicio para mí del partido de Laura Quevedo, volvió a aparecer con un triple al principio del partido. Es verdad que luego se acabó diluyendo durante el resto del encuentro, pero Coulibaly estaba haciendo muchísimo daño a Leganés, que no encontraba la forma de pararlo. Ahora bien, el segundo y el tercer cuarto iban a ser todo lo opuesto. Un Girona que se atascó porque Baloncesto Leganés decidió aumentar el ritmo defensivo, pusieron tanto a Herlihaj como a Dodson a defender en serio realmente a una jugadora como Coulibaly. También aprovecharon que obviamente Mariam tenía que descansar y empezaron a ellas a anotar un ritmo de unos 20 puntos por cuarto, que no estaba siendo nada mal, pero empezaron a aparecer jugadoras como Herlihaj, como Andelova desde la línea de 3, Dodson, que no estaba aportando mucho, pero defensivamente estaba frenando al conjunto local. Empezó a generar un poco el run-run en Girona. Girona no estaba muy cómoda en el partido, Josite no estaba haciendo el mejor partido de la temporada, Coulibaly, aunque estaba jugando bien, se estaba notando un poquito tosca porque la defensa había aumentado. Arika Carter para mí da igual lo que juegue, es una jugadora que siempre aporta. Es un placer volverla a verla en pista después de estas jornadas que no ha estado jugando. Y sobre todo para mí el partido se fue con un 40-39 al descanso bastante merecido. Creo que Girona se vio un poco sorprendida por la intensidad de Leganés. Es verdad, y quiero matizar que recordemos que 48 horas antes venían de un partidazo muy exigente contra Praga, pero Girona le tenía que dar la vuelta a este marcador porque necesitaba seguir manteniéndose en la lucha por el liderato. El tercer cuarto para mí fue podemos decir, la gran esperanza de Leganés. Leganés encontró una racha ofensiva bastante interesante, sumado a que parece que solo encontraban a Clara Holm y a Coulibaly en la zona ofensiva de Girona. En la parte de la defensiva no estaban encontrando la forma de frenar, sobre todo a una gran Herlihaj y a un triple de Andelova, que a falta de 2.48 para el final del tercer cuarto,
puso un sorprendente 51-56 a favor de las locales, un tiempo muerto local necesario para frenar ese increíble ímpetu que tenían las madrileñas, pero después del tiempo muerto Girona puso su modo Euroliga, hizo un parcial de 7-0, igualó la contienda a 60-60 al inicio de ese último cuarto. Un último cuarto que los 5 primeros minutos fueron muy igualados, tanto las locales como las visitantes parecían tener un pacto de agresión de si una mete canasta yo te la respondo al momento, si yo pierdo el balón tú la vas a perder al siguiente jugada, pero los últimos 5 minutos es donde Girona activó su modo Euroliga y demostró que tiene jugadoras de un nivel espectacular. Mariam Coulibaly, Clara Hall, Marika Carter y Leticia Amier, que había estado un poquito desaparecida ante el partido, marcaron la diferencia en ese último cuarto. Coulibaly volvió al modo del primer cuarto, con incluso hasta triples, canastas de 2. Clara Hall anotó un triple, movía la pelota con sus penetraciones y habilitaba a las jugadoras. Arika Carter, que es un espectáculo de jugadora, puede estar todo lo tocada que quieras, pero es capaz de hacerte penetraciones y sacarte canastas debajo del aro en cualquier lado. Y a Mijer, que no estaba teniendo el mejor partido, la canadiense, pero apareció cuando más la necesitaba Girona. Y ese último, ya os digo, los últimos 5 minutos fue un parcial, creo que de +9, +10 para Girona, que le gané, por mucho que empezó a aparecer un poco Dodson, que Driesen había hecho un buen partido, se diluyó, y que Herlihy High, sobre todo en ese tercer cuarto, hizo muy buen tercer cuarto, pero no pudo mantener ese ritmo en el último, hizo que se diluyera un poco el conjunto visitante. Una buena victoria de Girona, al fin y al cabo siempre se dice, ¿no? Y creo que es concretamente la razón, ¿no? Un gran equipo es aquel que cuando tiene días malos es capaz de sacarlos adelante, y creo que eso es lo que ha demostrado Girona, que para mí sigue siendo el equipo a batir en esta liga, en Europa. Es un gran equipo, lo acaba de demostrar, y en un partido gris como el que jugó esta jornada, pudo sacar una victoria adelante. Leganés, un partido muy digno, demostrando que es un equipo que cada vez está yendo más. Están apareciendo jugadoras como Dodson, aparece Driesen, buenos partidos que hemos visto también de Andelova, de Sangare. Destacar también a Herlihy, que ahora vamos a entrar con las MVP silenciosas. En este caso vamos a aprovechar que estamos hablando del conjunto visitante para empezar a hablar de Herlihy como MVP silenciosa. Se fue hasta los 23 puntos, un juego interior muy interesante. Anotó mucho de 3, sacando incluso a veces a Carolina Guerrero, a Mier de la zona, forzándolas a no estar cómodas dentro del partido. Sobre todo Herlihy, vimos el por qué había sido destacada el año pasado, ¿no? Muy buen movimientos en pintura, generando en todas las facetas del juego, y cuando tienes una jugadora así, obviamente Leganés tenía que aprovechar el momento. Por parte de las locales, hay que destacar a Mariam Coulibaly, volvió la mejor Mariam, 11 rebotes, 26 puntos, repartió 2 asistencias. Volvimos a ver a una Coulibaly espectacular. Sobre todo el primer y el último cuarto para mí fueron modo MVP de Coulibaly. Fue el balón de oxígeno que necesitó Girona en los momentos complicados, y sin duda si Coulibaly está así, es muy, muy, muy difícil que a Girona acceda a victorias. Una jugadora que es necesaria, que hemos visto que llevaba unos partidos que no estaba muy fina, pero al momento que vuelve Coulibaly, Girona se le cambia la cara. Siguiente partido que nos vamos a viajar esta vez hasta el Polideportivo de Maloste, uno de los pabellones más difíciles de asaltar. En este caso le tocaba a Jairis dar la sorpresa, entre comillas, ante el conjunto local de Guernica, en un partido en que se puede resumir como racha de un equipo, racha del otro, racha de un equipo, racha del otro. Un partido loco, que iba por rachas, por desconexiones y por aciertos y méritos de un equipo. El partido empezó con un 19-12 inicial, increíble. Incluso había empezado muy bien Ozono Global Jairis con Alu López Senechal, que parecía que se estaba otra vez encontrando en el juego, pero el juego colectivo de Guernica, que venía de encajar una derrota dura en Eurocup, parecía que se superaba ese inicio fuerte de Lu López Senechal y también de Aina Ayuso. Aún así, como siempre digo, esto es una jornada de la Liga Femenina Endesa y esto es un partido loco. Del 19-12 inicial vimos un increíble remontada, sobre todo en el inicio del segundo cuarto, por parte otra vez de Jairis, dirigidas muy bien por el juego interior de Bonlé, que permitió darle la vuelta al marcador del 19-12 al 21-26 a favor de las visitantes. Aún así, esto es un partido loco y Guernica decidió anular la defensa de Zona Global Glairis y metió un parcial de 9-0 a favor de las locales, que cambiamos del 21-26 al 30-26 a favor de Guernica. Pero tranquilos, porque esto no va a ser lo último que hemos visto. Y al igual que
Unos minutos atrás, Ozone Global Jairis parece ser que se le había anulado toda la pólvora ofensiva. Le pasó lo mismo a Guernica y pasamos del 30-26 a favor de Guernica a un 30-37 a favor de Ozone Global Jairis. Estaba siendo una locura de partido. Por parte de Jairis había que destacar que parece que el juego interior estaba dando sus frutos. Muy buen partido de Bollé. Aún no había aparecido Masi. Lulo Pesenechal estuvo muy bien en esa primera mitad. Y por parte de las locales, un partido bastante trabado. Olaeta aparecía, Jankovic sumaba, Westerig, aunque no estuvo muy de cara al aro, estaba también sumando buenas jugadas. Besuar estaba intentando hacer daño. Joy Adams, que sabemos que es una jugadora que se la va a jugar de 2, de 3. Polleros estaba también aportando, sobre todo ahí en el juego interior sacando faltas. Estaba siendo un toma y daca constante. Finalmente nos fuimos al descanso con un 37-42. Podría ser perfectamente un 42-37, es decir, estaba siendo un partido totalmente loco. Pero toda esa locura que vimos, todas esas rachas, se anularon en el último cuarto y en el tercero. En el tercero es verdad que hubo más desajustes que juego, es decir, vimos muchas imprecisiones de ambos equipos. Aún así, la igualdad de +3 arriba, +4 abajo, se mantuvo durante todo. Destacar que a partir del tercer cuarto para mí aparecieron más a Jankovic por parte de las locales y en el caso de las visitantes empezó a aparecer otra vez el juego interior, en este caso Bollé y Massey, estaban comenzando a hacer daño y eso iba a ser muy importante de cara a lo que íbamos a ver en el último cuarto, y es que en ese último cuarto la igualdad se mantenía, no estaba siendo un partido de rachas este último cuarto, y ahí es donde yo creo que a Guernica la derrota del otro día en Eurocup le pesó factura. Ozono Global Jairis puso en pista un quinteto con un juego interior curioso, que es el de Bill Massey y Bonlé por dentro, dos jugadores que están haciendo mucho daño, y apareció para mí la jugadora que más tiene que aparecer en Jairis. Es decir, hasta ahora estaban viviendo un poco de triples, de penetraciones de canastas un poco incluso inverosímiles de Matais, de Alba Prieto, etc. Y apareció Aina Ayuso. Aina Ayuso, que sabemos que es una jugadora diferencial y lo demostró. Lo demostró básicamente cuando faltaban 2 minutos. Primero anotó un triple y luego, a falta de 1.26 para el final, en una penetración consiguió un 2+1, que puso la diferencia en +5 con un 73-78 a falta de minuto y medio para el final. Una Inayuso que lo que llevaba intentando las jornadas anteriores, ¿no? Esas penetraciones, esos triples después de bloqueo, esta vez sí que le salieron. Y cuando a Inayuso le salen esas cosas, la verdad es que Zono Global Jairis sabe que puede conseguir la victoria fácilmente. Aún diciendo fácilmente, defensivamente estaba sufriendo. Creo que Guernica hizo bien los deberes. Creo que vieron que Jairis últimamente se estaba precipitando mucho en sus decisiones. Y en ataque, perdón, Guernica estuvo muy bien. Apareció Joy Adams, que estaba un poquito desaparecida en el encuentro. Besuar también quiso sumarse a la fiesta. Jankovic, que es una jugadora que sabemos que le encanta penetrar, recibir bajo el aro y sobre todo sacar faltas. Aprovechaba los tiros libres de Masa Jankovic para intentar acercarse al partido. Creo que Olaeta también desde la línea de 3 intentó mantener vivo a las locales, pero es que Jairis puso esa marcha más, sobre todo, ya te digo, con una Ina Ayuso inspiradísima, con un muy buen último cuarto de Billy Massey, sobre todo en defensa, supo frenar durante ya no todo el encuentro, sino durante sobre todo ese cuarto que es el decisivo a Emily Besuar, que para mí estaba siendo la mejor jugadora de Guernica junto a Joy Adams en la temporada. Y una Billy Massey que la vimos correr, muchas veces había rebote defensivo de Jairis y ya estaba en el otro campo para anotar, estaba sacando faltas, estaba haciendo un juego muy sucio, ¿no? Muy poco visible de frenar a jugadoras como Besuar, como la propia Polleros. Y cuando tienes una jugadora que desde las sombras es capaz de estar sumando, la victoria para Jairis iba a llegar más pronto que tarde, ¿no? Por parte de las locales vamos a destacar a Masa Jankovic, creo que hizo un partido bastante bueno, como a ella le gusta, sacando faltas, anotando, asumiendo balones, penetraciones, etc. Y por parte de las visitantes voy a destacar a Billy Massey porque es lo que digo, creo que Aina Ayuso, aunque anotó más y valoró más, el trabajo oscuro de Billy Massey parando sobre todo al juego interior de Guernica fue clave en la victoria de Jairis. Vamos a ir ahora hasta Salamanca, a este pabellón Bursbuck Silvia Domínguez, donde vimos un partido muy interesante. Sikakone volvía a la que había sido su casa los últimos 2 años. Perfumerías Avenida venía con la necesidad de ganar sí o sí. Y sin duda fue un partido
bastante duro, bastante duro. Creo que Perfumerías Avenida tuvo muy claro en defensa lo que tenía que hacer, que era anular a Sika Koné, y vimos como Estepona, si anulas a Sika Koné, parece ser que hay un cortocircuito que solo Madison Conner es capaz de cortar un poco, pero Perfumerías Avenida inició muy bien el partido con Illana Martín, pero sobre todo lo que hay que destacar de Perfumerías Avenida es la defensa. Para mí creo que lo que hizo Khadija Cave es un partidazo de los que se tienen que recordar. Muy bien en defensa, anulando en todo momento a Sika Koné, que no ha aparecido durante la primera mitad del partido. Muy bien las ayudas de jugadoras secundarias como la propia Vilar, o apareció también Yaldi Tabdi en el primer cuarto. Después jugadoras como Celos, Meyers intentaban ayudar siempre a Cave para defender a la estrella de Estepona, y no encontró en ningún lado la forma de aparecer Sika Koné. Incluso se le veía aparecer un poco como Koulibaly contra Zaragoza, ¿no? Tirando desde lejos, donde no está cómoda, cometiendo faltas. Y la única esperanza que estaba teniendo Estepona era la aparición de Madison Conner, que sabemos que es una jugadora que le encanta tirar independientemente del momento, y una buena Leia Dongue que estaba aprovechando, ¿no?, un poco las marcajes sobre Sika Koné para sumar ella puntos. Por la parte local, de cara ofensivamente, no estaba haciendo un partido excelso. Creo que Avenida no hizo en ningún momento ofensivamente nada del otro mundo para llevarse este partido. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas el partido con una Illana Martín espectacular, que es capaz de meterte a una distancia prácticamente de 10 puntos de diferencia en el primer cuarto, eh, cuando luego metes jugadoras como Celos, que siempre aportan, como Claudia Solaneras del banquillo, algún triple de Spreafico, que parece ser que está un poco engrasándose ya esa máquina desde el línea de 3, con una Cave en defensa espectacular, sin hacer un partido brillante ofensivamente, consiguieron que Estepona no pudiera reaccionar. Destacar que se llegó al final del primer cuarto con un 14-13, pero es que los dos siguientes cuartos para Estepona fueron muy duros de ver. Solo sumaron un total de 17 puntos en dos cuartos. Fue bastante duro para Estepona, se les veía muy desesperadas. Perfumerías Avenida creo que estaba muy cómoda en el partido. Se consiguieron ir al descanso, si no me... Perdón, al final del tercer cuarto con una distancia de más 19, 49-30, pero es que estaba siendo un 49-30 donde Perfumerías Avenida estaba jugando a placer y Estepona se estaba precipitando demasiado. El partido de Estepona ya no es porque no aparecía Sika Koné, sino es que llegaron a perder 28 balones. Es una, es una exageración perder 28 balones en un partido. Es verdad que Avenida no se quedó atrás con 20 balones perdidos, pero ¿qué pasa? Si Perfumerías Avenida en defensa está excelso, si Estepona está perdiendo balones, no encuentra a Sika Koné, si empiezan a desesperar con tiros un poco precipitados de Conner, Perfumería Avenida, sin hacer nada del otro mundo, consigues esa distancia de 15-20 puntos, que en el último cuarto sí apareció Sika Koné por fin, dando un poco de descanso a Cave, que enseguida volvió al encuentro. Pero lo que tuvo que hacer Perfumerías Avenida es regular esa distancia. Creo que fue un partido bastante tosco de ver, pero creo que Perfumerías Avenida, sinceramente, aprovechó sus bazas, se llevó la victoria, una victoria muy necesaria. No hizo el mejor partido, creo que hay mucho que recapacitar en Avenida y sobre todo en Estepona. Estepona tiene que intentar encontrar una manera de vivir sin Sika Koné. Aunque Sika Koné hizo muy buen último cuarto, necesitan que jugadoras como Conner, como Ceci Mujate, como Greter aparezcan en los días que Sika Koné no puedan estar, porque si no Estepona se le está viendo claramente cuál es su punto débil. Para mí, destacar como jugadora silenciosa a Khadija Cave, para mí ha sido la mejor jugadora de esta jornada. Y sé que no aportó mucho las estadísticas, pero la defensa que hizo Sika Koné en 35 minutos, para mí es de MVP. O sea, Cadilla creo que es un partido que no suma para las estadísticas todo lo que hizo, pero espectacular Cadilla. Una jugadora que es una debilidad. Para mí es la verdadera estrella actualmente de Perfumerías Avenida, junto a Iyana y junto a Margariti cuando vuelva. Tienen una jugadora muy, muy buena Perfumerías Avenida y espero que Montañana y todo su staff se den cuenta de que con esta jugadora ahí es donde pueden estar la mayoría de victorias del conjunto local e intentar volver a los puestos de arriba y meterse en Copa de la Reina. Por parte de Estepona voy a destacar
a Conner, por destacar un poco a alguien, porque el verdad es que el partido fue horrendo por parte de todas las jugadoras. Es verdad que Madison Conner lo bueno que tiene es que siempre te va a tirar, siempre va a asumir retos. Perdió 7 balones, pero es que el partido de Estepona... Es difícil destacar a una jugadora, pero me voy a quedar con Conner por lo bien que lo hizo. El último partido de la jornada nos lleva hasta el Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell, con un partido muy calcado, pero con más anotación a lo que veíamos en Salamanca. Un Cádiz-Laseu que se puede resumir rápidamente como lo intento, lo hago bien, pero no me sale nada. Y destacar un Baxi Ferrol que puso modo Eurocup y acribilló, sobre todo desde la línea de 3, acribilló a las locales, a Cádiz-Laseu, y hizo un partido que, sobre todo si miras la primera parte, parece ser que no fue mal partido de Cádiz-Laseu, sobre todo empezaron a aparecer jugadores como Sheila González, como Reventós. Destacó también la aparición de Holling Sheet, nuevo fichaje de Cádiz-Laseu. Estaban haciendo cosas interesantes Cádiz-Laseu. El problema de Cádiz es que no le estaban entrando las canastas, y el problema que tenía Cádiz no era adelante sino atrás. Una máquina de meter triples estaba siendo Baxi Ferrol. 50 puntos encajaron en la primera mitad. Y parece, ya te digo, como que no quiere la cosa. Sorprendentemente, al final de ese segundo cuarto, el resultado era 31-50. Cádiz-Laseu parece que ofensivamente no estaba jugando mal, parece que defensivamente tampoco estaba jugando mal, pero es que el acierto de Baxi Ferrol, cuando Baxi Ferrol tiene estos partidos, ya los hemos visto en Eurocup, los hemos visto incluso alguna vez, por ejemplo, contra Valencia la primera jornada, cuando se pone a jugar así Baxi Ferrol, es muy difícil pararles y seguirles el ritmo. Es decir, 50 puntos de 89 en la primera mitad es un partido prácticamente perfecto de las gallegas. La segunda mitad, yo creo que Cádiz-Laseu salió intentando salir enchufada, pero no le salieron las cosas. Y se veía sobre todo la desesperación de dos jugadoras, la de Sheila González y Laia Reventós. Las jugadas salían, encontraban los huecos, pero simplemente las canastas no querían entrar, el balón no quería pasar por el aro. Y fue una verdadera lástima, porque defensivamente creo que Ferrol bajó su intensidad y le echó muchas ganas Cádiz-Laseu de intentar remontar el partido, pero cuando las canastas no te están entrando, cuando a González están 0-5 en triples, Laia Reventós que está haciendo buenas penetraciones asistiendo, la pelota, la escupe el aro, cuando Marina Mata, que estaba jugando un buen partido, se empieza a ver un poco anulada, Holling Sheet, que el tema faltas la estaba dejando en el banquillo. Vimos a un Cádiz-Laseu que se vino muy abajo y solo anotó 8 puntos en el tercer cuarto. Y si ya venías de anotar 31 con un 39-69, el partido se te ponía imposible prácticamente. El último cuarto creo que fue un poco cuarto de acaemos ambos equipos porque nos queremos ir para casa. Creo que Cadí sí que encontró finalmente todas esas canastas que no le habían entrado en ese tercer cuarto. Muy buen partido de la Reventós. Es una jugadora que sabe asumir la pelota cuando la necesita. Pero empezaron a aparecer otras jugadoras. Apareció un poquito Marta Morales, Worth también intentó aparecer, Niare, que había tenido pocos minutos, no lo hizo mal. El problema es que Baxi Ferrol seguía en un modo triplista impresionante. Baxi Ferrol se fue hasta el increíble dato de 41% en la línea de 3. Pero si os digo ese número, a lo mejor nos relacionamos. Fue un 15 de 37 en tiros de 3, contra un 13 de 20 en tiros de 2. Tiró mucho más de 3 que de 2, incluso anotando más de 3 que de 2. Es increíble. 5 de 6 para Lloris, 5 de 10 para Erjabek. Es muy difícil, por mucho que Cádiz-Laseu haga un partido muy bueno, que cualquier equipo sea capaz de aguantarle el ritmo a Baxi Ferrol si se pone en este modo. Por parte de las locales voy a destacar a la de Raventós, que creo que lo mismo. Hecho de corazón, de rabia, de rasmia, de intento, de pasión, de mantener al equipo en el partido. El problema es que pues no parecía que tenía el día de cara al aro, no le entraban todas las pelotas que ella quería, pero sin duda asumió los mandos del equipo. Y por parte de Baxi Ferrol voy a destacar a una Claire Melia que me sorprendió, porque fue una Claire Melia muy silenciosa, que de cara al aro solo anotó 10 puntos, no contribuyó precisamente, las pocas que no contribuyó en ese show desde la línea de S75, pero sí destacar que fue una jugadora que reboteó, que asistió, que estuvo en todas las facetas del juego, que anuló, y yo creo que eso es muy importante, a Holling Sheet. Holling Sheet en su primer partido acabó expulsada por 5 faltas.
Creo que Melia anuló tanto a Marina Mata como a Hollingsheed, que podían ser dos de los puntos fuertes de Cádiz Laseo junto a las dos bases. Y para mí un partido muy serio de Claire Melia, un partido muy serio de Baxi Ferrol que disfrutó mucho. Y a Cádiz Laseu creo que es una victoria que no le tiene que mermar la moral. Creo que Ferrol estuvo excelso. Pero que fue un partido donde la suerte no les acompañó. Por aquí voy a dejar el resumen de todas las jugadas silenciosas de cada partido y vamos a despedir ya esta jornada, que se ha alargado un poquito el resumen. Ha sido una jornada donde si miramos marcadores realmente sorpresas prácticamente no ha habido, pero sí que hay que destacar que ha habido equipos que han anotado un poco ese cansancio entre semanal, ¿no? Aún así, la jornada ha sido muy interesante, ha habido mucha más igualdad en muchos partidos de lo que nos esperábamos y nos deja una clasificación muy parecida a la que teníamos en la jornada anterior. Ahora llega esta jornada de descanso, la semana que viene no vamos a tener Liga Femenina Andesa, ya que hay parón por selecciones, y va a ser un muy buen momento para que muchos equipos analicen sus plantillas, sus ideas de juego, y lo que tengo muy claro es que los equipos, las ideas, las jugadoras, la mentalidad que hemos visto de los equipos en estas 6 primeras jornadas, yo espero que de aquí a 2 semanas sea totalmente diferente, que haya equipos que hayan ya solidificado sus ideas, que hayan encontrado una idea de juego, y está claro, o eso espero, que de aquí a 2 semanas vamos a ver una jornada muy diferente a la que hemos visto hoy, con mucha más igualdad y sobre todo, para los equipos que llevan a jugadoras internacionales, cuidado con las lesiones, que sabemos que normalmente el parón de selecciones no nos trae buenos recuerdos en la Liga Femenina Andesa. Me despido por aquí, sé que ha sido un resumen largo, pero espero que os haya gustado. Si os gusta, seguidme en mis redes sociales, dejar un like, suscribiros y nos vemos esta vez de aquí a un par de semanas con el siguiente resumen de la Liga Femenina Andesa.